Hola nuevamente para todos los que siguen mi canal, continuando con esta secuencia de videos sobre Data Science en la plataforma Google Colab y utilizando el lenguaje Python, nos vamos a centrar en la estructura de los modelos neuronales de base radial. Para este video pues hemos establecido el mismo caso de estudio que hemos venido desarrollando en videos pasados, en donde vamos a tener una variable dependiente que va a ser el score de crédito, el score que se le otorga a una solicitud de crédito. Y vamos a tener en cuenta una serie de variables socioeconómicas que conforman ese crédito. Es importante entonces establecer una relación funcional entre las variables de entrada o variables socioeconómicas con respecto a la variable dependiente. Es importante tener en cuenta que para un crédito, cuando se quiera hacer un análisis de un crédito, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que la variable de salida o la variable explicativa va a tomar valores entre 0 y 1. Un buen crédito va a estar por encima de 60 puntos, un mal crédito está por debajo de 40 puntos y un crédito que necesita reestudio va a estar entre los 40 y los 60 puntos. Para el caso particular de estas redes neuronales de base radial, estas redes neuronales, a diferencia, por ejemplo, del modelo Madeline, que utiliza una batería de regresiones lineales para la solución de este problema, las redes neuronales lo que incorporan son campanas gaussianas. Estas campanas gaussianas lo que hacen es que agrupan datos por características similares, generando subespacios finitos para la solución del problema, lo que hace que el modelo se centre mucho más o se concentre particularmente en las zonas que son promisorias para la solución del problema. Las funciones, a diferencia pues, de lo que les mencionaba anteriormente, estos modelos incorporan estas funciones, que son funciones exponenciales que dan cuenta de esta campana gaussiana. Y una salida que va a ser la multiplicación de cada una de las salidas de las campanas gaussianas por C sub j. Miremos que aquí hay una diferencia entre x sub c y x sub i. ¿Qué tanta afinidad hay entre un valor por un clúster específico? Y ya voy a mostrar algo gráfico para que más o menos se hagan una idea de cómo funciona este modelo. Para analizar cómo funcionan internamente los modelos de base radial, entonces tenemos un conjunto de puntos y dos variables socioeconómicas. Una puede ser los ingresos y la otra horizontal puede ser los egresos. Y entonces miremos que los solicitantes de crédito están muy bien agrupados en ciertos puntos. Entonces yo le voy a decir, ve, yo necesito que este modelo incorpore 4 clústeres para la agrupación de los datos. Si yo le doy Start, entonces el modelo empieza a buscar los centroides donde se van a ubicar los datos y cada uno de estos centroides va a estar definido por una campana gaussiana. Recordemos que uno de los ejes son los ingresos y el otro eje son los egresos. Entonces aquí podemos mirar las campanas gaussianas o las ecuaciones matemáticas que definen cada uno de los grupos de datos que están ahí en la pantalla. Aquí lo podemos girar y podemos ver que eso es un conjunto real, como el que nos mostraban a nosotros en un elemento pertenece al conjunto A o al conjunto B, entonces uno decía si es verdadero o falso. Aquí no es verdadero o falso, sino que va a depender de esta ecuación. Si está muy alejado, pues va a tomar valores 0, y si está muy cercano al centro, entonces va a tomar valores muy cercanos a 1. Eso es lo que se conoce como el valor de pertenencia. Entonces, en este contexto, miremos la ecuación como se define acá. Este es el valor de pertenencia de un dato a un clúster. En el caso anterior teníamos 4 clústeres. Para el caso particular de este modelo, aquí están las ecuaciones de aprendizaje. Yo estas ecuaciones he colocado la demostración del modelo como parte de la descripción de este video, al pie de este correo si alguien quiere conocer más. Y aquí está el modelo neuronal de base radial. En vez de tener aquí en este centro una batería de regresiones lineales para la solución del problema, lo que vamos a tener es una batería de campanas gaussianas que nos van a permitir agrupar los datos por características específicas. La salida sí es igual como todas las neuronas que hemos visto hasta ahora. Y bueno, vamos a pasar a implementar este modelo en la plataforma Colab Research de Google. Igual que en las sesiones anteriores, vamos a trabajar entonces en la plataforma Colab Research de Google. Es importante tener una cuenta con la cual vamos a trabajar. Inicialmente pues vamos a crear un nuevo espacio de trabajo. Nos vamos a ir a nuestra estructura de archivo, le vamos a dar uno nuevo. Vamos a crear entonces un Google Colaboratory. Y este Google Colaboratory lo vamos a llamar entonces, llamémoslo base radial video 12.
base radial, video 12, para que lo tengamos como referencia. Entonces, nosotros ya tenemos aquí al pie de este correo adjuntado todos los comandos que necesitamos para trabajar con la base de datos. Es importante en ese primer punto, entonces vamos a cargar nuestra base de datos. Cargamos entonces en contenido. Cargamos en la carpeta contenido la base de datos con la que hemos venido trabajando todos estos ejemplos. Ya cargado el archivo, aquí simplemente es decirle subir y ya subimos el archivo de referencia. Entonces lo primero que voy a colocar aquí es un título que nos indique que lo primero que vamos a hacer es la organización de los datos. Pero no lo voy a volver a realizar, ya para eso pues he dejado aquí en la descripción de este video también cómo organizar los datos de forma automática. Entonces aquí voy a colocar, le doy doble clic y le digo 1, se organizan las variables numéricas para la construcción del modelo de base radial. Para esto he dispuesto este archivo que está toda la carga de datos utilizando el pandas, los data frame, en fin, con eso entonces vamos a pasar a montar el modelo. Simplemente le doy control B, pego todo lo que ya tenemos y le doy play. Validamos que no tengamos ningún error. Miremos que aquí ya está cargada la base de datos, los datos están normalizados. Ya eso lo he descrito con amplitud en videos anteriores. Ahora lo que vamos a pasar en el segundo punto es a implementación del modelo neuronal de base radial. Ya para esto he dispuesto al pie de este correo la descripción y la demostración de las ecuaciones según la regla alta generalizada y el método de Jacobi. Ya están allá, entonces pueden leerlo en cualquier momento. Voy a crear un pedazo de código y aquí vamos a empezar a la construcción de nuestro modelo neuronal. Entonces, lo primero que yo voy a implementar acá, que es lo primero que tenemos que hacer, es generar los pesos de conexión de la red neuronal. Entonces, vamos a importar la biblioteca random. De esta biblioteca entonces vamos a definir la estructura general del modelo. Pues para esto vamos a tener 9 variables socioeconómicas de entrada. Vamos a tener 216 datos. Tenemos número de campanas gaussianas que van a ser número de ocultas. Voy a colocar 10 inicialmente. Luego entonces número de iteraciones para la ejecución del modelo, vamos a darle 1000 iteraciones. Es importante entonces que este modelo neuronal tiene unas conexiones C, como lo vimos, que la vamos a crear aquí como np.random.random. Esto sería np,1 y x sub c va a ser igual entonces a np.random.random y va a tener no como número de entradas. Recordemos que los x sub c ahora van a ser como si fueran los w de las anteriores redes neuronales. Vamos a crear la salida de la batería de campanas gaussianas. Le vamos a dar entonces no,1. Voy a compilar hasta acá para que no tengamos ningún error. Aquí en este último tenemos 0, esto es np. Ejecuto nuevamente el código para que no tengamos ningún error. Luego de esto entonces también es importante definir los diámetros para este modelo. Diámetros, entonces np punto, tomo el random y esto va a ser no,1. Ya lo tenemos también disponible. Entonces se preparan los datos para el modelo según lo que acabamos de hacer en la organización de los datos. Entonces xd es igual a x. Ya esto voy a tomar de la columna de la 0 a la 9 las primeras 10 variables socioeconómicas, perdón, las primeras 9 variables socioeconómicas.
voy a tomar entonces y sub d como la columna, la última columna o la columna de score, la columna del puntaje. Ya tenemos esto listo, entonces podemos ejecutar hasta ahí. Si quieren pueden printear pues los vectores y las matrices, eso no tiene ningún problema por ahora. Entonces se preparan los datos para el proceso de aprendizaje. Definimos el factor de sobrerelajación, lo vamos a colocar en 0.01. Vamos a colocar y sub s, que va a ser la variable de salida. Inicialmente arranca en ceros. Número de datos, 1. Luego vamos a colocar entonces el error. Recordemos que este error es número de datos, 1. También el error cuadrático medio, que es el error que nos sirve para calcular todos los errores que el modelo va dejando cada vez que recorre la tabla. Ya tenemos el proceso de aprendizaje. Entonces, inicialmente, lo primero que vamos a crear es un for repetitivo que nos recorra una sola vez la tabla para mirar que no tengamos errores mayores en la ejecución del modelo. Entonces, K es el número de datos. Entonces le vamos a decir que estamos en un rango de 256. Cada vez entonces vamos a calcular que h, que es el primer valor. Entonces miremos cómo se calcula esto. Lo primero va a ser un exponencial de menos 0.5 por, abro y cierro. Y aquí en este punto, entonces lo que queremos es hacer una suma, una sumatoria de la diferencia de cada una de las variables de entrada por cada una de las componentes del clúster. Por ejemplo, ahora en el visual que hicimos había dos variables, entonces la diferencia que hay entre cada una de las variables que eran ingresos y egresos con respecto a un clúster. Recordemos que el clúster está definido por el mismo número de variables de entrada. Entonces simplemente aquí lo que vamos a hacer, np.sum, y ahorita hacemos un ejercicio muy simple. Le voy a dar np.power para elevar al cuadrado el exponencial, y aquí entonces vamos a decir que esto es xc menos xd para cada uno de los datos dividido d. Aquí le vamos a decir que nos sume todas las para que nos entregue el consolidado de cada uno de los de las pertenencias a cada uno de los clústeres que hemos definido en este caso, que son 10. Voy a hacer un primer ejemplo. Miremos aquí, simplemente vamos a restar el primer dato. Recordemos que x sub c son 10 neuronas ocultas o 10 clústeres, 9 variables de entrada. Entonces, si yo resto un vector, entonces me va a aparecer un vector columna de 10 datos, como me lo dice h. Entonces, simplemente aquí le digo control shift enter. Vamos a mirar qué error tenemos acá. Esto es np.exp. Vuelvo y hago el proceso. Entonces este error viene aquí por este paréntesis específicamente, que debe de tener en cuenta es todo completo. Entonces selecciono todo, control shift enter. Miremos que ya nos calculó h y nos debe calcular un vector columna. Ahí nos da, contemos cuántas neuronas o cuántos valores de salida hay. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Recordemos que cada clúster tiene 9 valores y cada entrada tiene 9 valores. Si yo hago el proceso de resta de cada valor de este vector con cada una de las filas de x sub c, entonces voy a encontrar un vector columna h. Entonces, hasta ahí todo correcto. Aquí simplemente hay que corregir esto para que no nos vaya a poner problema en el ciclo repetitivo. Lo podemos correr hasta ahí varias veces para mirar a ver si el modelo sí está funcionando con ese ciclo repetitivo y demás.
aquí es NP, me había olvidado de la corrección, y ya entonces ya tenemos nuestro modelo funcionando perfectamente. Luego de eso entonces vamos a darle a la red neuronal la salida con la función np.dot. Entonces le vamos a dar np.transpose de c, h. Entonces, ¿por qué lo tenemos que hacer así? Entonces lo tenemos que hacer así por lo siguiente. Vamos a mirar cuánto mide h. Si toco acá vale 10,1. Y si toco acá vale c, vale también 10,1. Entonces si lo transpongo, se van a encontrar los unos en la mitad. Se van a encontrar los 10 en la mitad, perdón, y me va a entregar un solo valor de salida. Entonces ahí está perfecto, no tengo ningún problema. Y su S va a ser de 1 por 1, 216 por 1, y cada dato va a ser 1 por 1. Entonces ya tenemos todo eso. Entonces este es el proceso feed forward. Ahora vamos a iniciar el proceso backpropagation. Recordemos entonces que para eso disponemos de un error que va a ser y sub d, k, menos y sub s, k, entonces aquí tenemos ya nuestros errores listos. Luego posteriormente entonces paso a calcular el error cuadrático medio. Todavía el error cuadrático medio no lo va a calcular porque esto apenas está recorriendo una vez la tabla. Lo que sí va a ser la actualización de los pesos. C es igual a C más alfa, que es 1 por 1, por el error, que es 1 por 1. Luego entonces por H, por la derivada. Dejémoslo por ahora hasta así, este H. Vamos a mirar qué características tenemos. 0, 0, 1. O sea, esto es 1, 1. Esto es 1, 1, va en 1. Y este es 10, 1. Y necesitamos 10, 1. Ahí estamos completos con ese modelo. Entonces este H, como no tiene unas unidades definidas, yo le voy a asegurar que sea 10,1 para que no tenga ningún problema con el modelo. Entonces simplemente puedo ejecutar aquí mi código, no tengo ningún problema hasta ahora, la estabilidad se mantiene en los vectores. Posteriormente pasamos a la actualización de los pesos C. Esos están en la presentación que yo tenía disponibles para este tema. Miremos que aquí tenemos que hacer x sub c, alfa, el error c sub j, h sub j, y la suma interna de la diferencia entre x sub c menos x sub y. Entonces tenemos que implementar todo ese tema completo. Entonces para x sub c vamos a colocar x sub c más alfa, 1 por 1, el error 1 por 1, por c por h, por la suma. Voy a colocar aquí la suma de x sub c menos x sub d para cada instante de tiempo dividido, y vamos a colocarlo aquí, dividido de d, que sería el diámetro de cada uno de los clústeres, el diámetro de cada uno de los clústeres. En este punto entonces lo primero que voy a hacer es que voy a darle reshape a cada uno de los datos que tenemos disponibles. Por ejemplo, si voy a multiplicar c por h, c es de 10 por 1, vamos a mirar aquí, c es de 5 por 1, que ya dijimos que eran 5 clústeres, h es de 5 por 1. Entonces los voy a colocar, simplemente los voy a colocar bien organizados para que no tengamos problemas con la multiplicación. Entonces yo voy a colocar aquí np.dot. Aquí nos va a quedar de 10 por 10 este producto. De 10 por 10, y necesitamos 10 por 9, perdón, 5 por 9. Necesitamos 5 por 9. Entonces aquí nos va a quedar 5 por 1 y 5 por 1. Necesitamos que se encuentren los unos para que me dé 5 por 5. Y luego aquí esta multiplicación nos dé de 5 por 9 para que nos quede ya, para que nos quede pues todo solucionado. Entonces vea, aquí quedaría C, que es punto reshape. Este reshape va a ser de número de ocultas. Número de ocultas como 1. H también le voy a dar reshape. Le voy a dar pero de 1 número de ocultas. Entonces ahí me va a quedar 10 por 10. Maravilloso.
Entonces vea que podemos hacer una multiplicación aquí cualquiera, simplemente le doy control shift enter a ese pedazo de código. Aquí el error está en este por, simplemente va a ser una coma. Entonces ya tenemos esto multiplicado. Control shift enter. Entonces miremos que ya nos solucionó el problema y nos aparece una matriz de 5 por 5. 5 por el C y 5 por el H. Ahora nosotros necesitamos 5 por 9. O sea que necesitamos que este término sea de 5 por 9 para que al hacer la multiplicación ya nos quede conformado x sub c de 5 por 9. Entonces, ¿cómo logramos este valor? Lo vamos a lograr de la siguiente manera. Aquí lo primero que vamos a hacer el estudio de x sub c menos x sub d de k, 2 puntos dividido np.power de d, 2. Vamos a mirar cuánto nos sale ahí, control shift enter. Entonces aquí vamos a colocarle un shape para mirar qué tamaño tiene esta resta que estamos haciendo acá. Entonces el shape es de 5 por 9, o sea que ya está listo para multiplicarse por el producto de estos otros dos vectores. Esta multiplicación de estos dos, aquí sería un error colocarle una suma porque la multiplicación nos da otra cosa. Entonces simplemente aquí vea, este nos da 5 por 5 multiplicado por uno de 5 por 9, entonces nos da 5 por 9, que es realmente el tamaño de este vector. Entonces simplemente le coloco aquí np.dot, ya tengo esa multiplicación, y coma, y cierro acá, y entonces me traigo esta multiplicación de acá. Entonces mire cómo encontramos x sub c fácil, le doy control C y lo pego aquí y vamos a mirar los resultados que tenemos, que si esté estable el modelo. Yo siempre compilo para evaluar que si esté estable. Entonces miremos que el modelo está aprendiendo muy bien. Invito nuevamente pues para que revisen el tamaño de esas matrices y esos vectores. Hay una cosa aquí importante, que esto es menos acá. Ya también lo habíamos dicho allá, antes le doy enter. Miremos ahí cómo va el modelo, hasta aprendía mejor con lo anterior, pero vamos a dejarle ese menos que se nos salió de la demostración. Es la diferencia entre estos dos términos. Aquí lo puedo colocar pues si quiero también. Voy a colocar el menos acá y lo coloco aquí más. Le doy enter y mire que el modelo va aprendiendo muy bien. Ahora nos falta los del diámetro alfa, los diámetros de cada uno de los clústeres. Este es ese K por el error por. Entonces, ojo lo que tenemos que hacer aquí. Aquí lo que tenemos que hacer es lo mismo de ahora, xc menos x sub dk, 2 puntos, dividido np.power a la 3, diámetro a la 3. Vea que aquí lo podemos hacer. Control Shift Enter, nos deben de aparecer 5 clústeres o el tamaño de los 5 clústeres que tenemos disponibles para este estudio. Entonces lo primero que vamos a hacer acá es que si yo hago esta operación solamente, vamos a mirar cuántos datos. Control Shift Enter. Entonces miremos que acá, si yo hago todo este proceso, voy a encontrar una matriz de 5 por 5 y este vector que tenemos acá es solamente de 5 por 1, o sea que se tienen que sumar cada una de las filas de este valor de actualización. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Quedaría de la siguiente manera. Entonces, según las ecuaciones, el x sub c, x sub d de arriba es al cuadrado. Entonces nos quedaría np.power de, primero, x sub c, lo voy a colocar aquí, x sub c menos x sub d para el dato k, lo voy a elevar al cuadrado. Muy bien. Ya tengo eso elevado al cuadrado, arriba. Y entonces, aquí cuando elevo esto al cuadrado, entonces tengo que dividir esto, lo voy a colocar aquí, dividir por np.power
D a la 3, que ya lo teníamos ahí. Vamos a mirar cuántos datos nos da esto aquí, control shift enter. Entonces nos da una matriz de 25 por 25. Tenemos que sumar cada una de las filas para que nos dé de 5 por 1 como lo menciona D. Control shift enter. Aquí no le colocamos, en esta suma no le especifiqué que era por filas, entonces aquí le voy a colocar coma axis igual a 1, que me lo haga por filas. Entonces le doy control shift enter. Entonces miremos que ya tenemos 5 valores de salida, 1, 2, 3, 4, 5, y se lo podemos sumar a este D que tenemos acá. Entonces esa es la actualización de los pesos. Le doy control C y le voy a colocar aquí a este lado control B. Entonces mire que es muy fácil lo que tenemos hasta aquí. Control B. Vamos a analizar si el modelo sí funciona así de corrido. Entonces le damos play. Entonces vamos a mirar aquí donde aparece el error. Yo voy a seleccionar hasta donde teníamos bien. Le doy control shift enter. Hasta ahí todo iba perfecto. Entonces el problema del error está en el D. Entonces vamos a revisar las dimensiones del D para que no tengamos ningún tipo de problema en la actualización de los pesos. Cuando yo ejecuto el código completo, ¿dónde está el problema? Es que D se me está volviendo de 5 por 5. Entonces lo tenemos que controlar a que sea de 5 por 1. Entonces vamos a mirar este primer término de acá. Le voy a dar shape para mirar a ver qué nos falta aquí. Le vamos a dar shape. Aquí hay que empezar a jugar con el shape y con el red shape para que cumpla con los estándares del modelo. Miremos que aquí yo ejecuto el código solamente hasta acá. Control shift enter, donde no teníamos ningún problema. Ahora voy a ejecutar este pedazo de código solamente. Control shift enter. Entonces miremos que es de 5 por 1. Lo que pasa es que no podemos dejar libre esa componente porque él se llena con un 5. Entonces le vamos a decir aquí simplemente que todo este pedazo completo sea red shape de 5 por 1. Este red shape, le digo aquí, punto red shape de 5,1. Entonces cierro acá. Es mejor en estas multiplicaciones entre productos de matrices y vectores no dejar eso a que el modelo lo cuadre por él mismo, porque ahí es donde tenemos problemas. Entonces yo creo que ya aquí simplemente es darle un poquitico más de iteraciones al modelo. Vamos a darle, voy a aumentarle el número de neuronas ocultas para mirar que cómo funciona ya el modelo. Entonces aquí tenemos NO, vamos a revisar donde tenemos solamente que lo especificamos como 5. El error está aquí en este puntico, que es NO, 1. Y le doy enter. Entonces miremos cómo fue con 10. Le voy a dar otro poco más de iteraciones. Si el modelo no aprende con estas iteraciones, entonces vamos a aumentarle el factor de aprendizaje. Entonces miremos que el modelo ya se va acomodando a medida que yo le voy cambiando el factor de aprendizaje. Pero mire que ese proceso con 5, con 10 neuronas no lo estamos haciendo sino una vez. Por eso es que él al principio no aprendía, al principio se va ajustando. Entonces todo este código, particularmente este de acá, lo voy a meter en un ciclo repetitivo más grande. En un ciclo repetitivo más grande para poder recorrer la tabla varias veces. Entonces le doy for y 1 en un rango definido por el número de iteraciones. Aquí le voy a dar que el error cuadrático medio para cada una de las iteraciones o el error que va dejando de calcular todo lo de la tabla. Le doy igual a 0. Ya tenemos todo esto listo y pegamos nuevamente el código que ya tenemos listo. Entonces miremos que la red neuronal, como es de corta, es una cosa muy simple desarrollar este proceso. Entonces le doy play. Aquí tenemos un error. Vamos a mirar cuál es el error que nos pone este programa. Nos dice que es una indentación dentro del for y ahorita sí le damos play nuevamente.
Esperemos que nos dé los resultados porque le di cuántas iteraciones, le di 1000 iteraciones. Vamos a revisar cuánto es el número de datos. El error aquí es que E sub K2 depende del número de iteraciones. Entonces hay que cambiarlo aquí, número de iteraciones, porque es el error que él contabiliza por cada recorrido de la tabla. Entonces esperemos que el resultado nos arroja el modelo para ya entrar a hacer un análisis de lo que nos arroja esta estructura neuronal. Entonces miremos el buen desempeño que logró el modelo en la estimación de los valores del puntaje. Entonces acá es también importante graficar el error para saber cómo está aprendiendo el modelo, que no esté sobreentrenado ni nada. Este sería el error cuadrático medio. Le doy plt.show. No le voy a dar tantas iteraciones, le voy a dar un poquitico menos para poder que el video fluya más rápidamente. Entonces miremos, bueno, este error está todavía en 0 porque no lo hemos contabilizado. Entonces aquí sería error cuadrático medio, sería I1 igual al error cuadrático medio, que sería I1 más el error cuadrático medio al cuadrado. Entonces np.power de E sub k para el dato k al cuadrado. Entonces ya tenemos ahí el error contabilizado. Le damos doble clic y esperemos. Mire que el error cayó suavemente. Pues suavemente no, pero sí cayó muy rápido y después fue cayendo suavemente, como que aquí ya está haciendo unos ajustes finales para que el modelo quede de la mejor forma posible. Voy a revisar en este momento el efecto que tiene el número de iteraciones sobre el aprendizaje. Le di 10, 5 neuronas, número de datos y 217 datos. Entonces le doy Enter. Miremos el buen comportamiento del modelo, y si le doy 1000, pues es lógico que va a aprender mucho mejor. Entonces hasta ahora pues nuestro modelo está funcionando correctamente con lo que dije, con lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces pueden analizar pues el coeficiente de correlación que hay que construir construir el data frame, y luego entonces ya calcular el porcentaje de correlación entre Y sub D y Y sub S. Pero por lo que veo ahí hay una muy buena correlación. Mire que este error está muy cercano a 1, o sea, para 216 datos es muy bueno. Entonces ahora lo que voy a proceder a hacer es a sacar los clústeres para cada una de las variables que tenemos disponibles para cada uno de los clústeres. Llegados en este punto, entonces vamos a construir cada uno de los clústeres del modelo. Entonces le damos aquí texto, le vamos a decir que es el punto 4, entonces la construcción, a ver si es el 4 o el 3, es el 3. Entonces vamos a proceder con la construcción y gráfica de cada uno de los clústeres que conforman el modelo para cada una de las variables. Entonces construyo un código, voy a crear entonces un data frame nuevo, data frame 2, entonces le digo pandas, coloco el data frame, la que quiero graficar es X sub C, entonces le voy a decir columns es igual a abro y cierro. Entonces esas columnas yo ya las tengo por aquí arriba para no tenerlas que volver a copiar. Están aquí arriba, mírenlas. O sea, podría copiar todo esto nuevamente sin tener que... Puedo reemplazar el de abajo y decir que es un data frame 2. Esto va a ser un data frame 2 y aquí no va a ser X, sino que va a ser X sub C. X cluster. Entonces le doy a ejecutar. Y aquí el error es que también está puntaje y no tenemos todas esas variables, solamente tenemos las variables de entrada. Ahora simplemente le vamos a dar df2 igual a .head para que nos muestre entonces los clústeres. Control Shift Enter y tengo entonces absolutamente todos los clústeres para cada una de las variables. Cada fila va a ser un clúster.
y cada dato yo lo puedo asociar a cada uno de los clústeres. Ya voy a hacer un ejemplito de estos en Excel para que entendamos qué es lo que tiene por dentro esta red neuronal de base radial. Para el procedimiento de Excel, entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a seleccionar esta tablita o este data frame que tenemos acá. Le doy control C y voy a construir los clústeres por cada una de las variables. A ver, yo lo copio aquí nuevamente para que no me lo traiga así. Me lo trae de una sola pieza. Yo lo copio completo. Ahora sí me lo trajo como quería. Entonces miremos que ahí tenemos todos los valores. Es importante, voy a tomar por ejemplo la edad y voy a tomar estos 5 valores de acá. Entonces le voy a dar control C para la edad y lo voy a pegar aquí traspuesto. Entonces mire que los datos están organizados de menor a mayor. Están organizados de menor a mayor. Ahí yo los coloco. Voy a copiar esta edad, le voy a decir control C, los voy a pegar aquí como valores. Voy a organizar esto de menor a mayor, que es más fácil para la gráfica. Ordenar de menor a mayor y luego los traspongo. Esto es parte de lo que vimos en el video de clusterización anteriormente dentro de este mismo canal. Entonces coloco estos valores acá. Entonces esto es lo que voy a llamar la edad muy baja, una edad baja, una edad media, una edad alta y una edad muy alta. Entonces esas son las características de la edad. Para que podamos visualizar la edad, yo puedo colocar aquí el mínimo, que sería 0, y puedo colocar el máximo. Aquí es el mínimo. Voy a colocar el mínimo, simplemente si yo proyecto esto de aquí para acá, puedo encontrar el mínimo. Y si proyecto estos dos, entonces puedo encontrar el máximo hacia este lado. Entonces aquí voy a colocar el máximo valor que podrá variar estos clústeres. Grafico entonces mis clústeres para que lo miren. Le voy a dar aquí 1. Coloco, lleno esto de ceros. Que es importante tenerlo en cuenta. Acá tenemos todos los ceros. Y ya pasamos a la gráfica. Entonces miremos que pudimos describir la variable cualitativa en términos de lo que nos arrojaron los 5 clústeres que tiene integrados el modelo de base radial. Si yo le doy a insertar acá y le digo que me grafique, entonces mire cómo me quedaron mis conjunticos borrosos, muy bonitos ellos. Quito este que no tiene nada que ver con esto y ahí me aparecen entonces mis conjuntos borrosos. Aquí parece que, a ver, yo vuelvo y los gráfico nuevamente porque parece que me quedaron todos igualmente distribuidos y por lo que veo aquí no es así. Le voy a dar a insertar, le voy a dar nuevamente los conjuntos borrosos. Mire cómo está la variable, los conjuntos borrosos muy comprimidos hacia el lado izquierdo. Ahí lo pueden ver. Vamos a cambiarle los ejes, a ver. Yo le cambio los ejes a este eje, le voy a agregar, dar formato a las líneas. Esto va a arrancar, a ver, yo miro si por aquí tengo posibilidad de darle los ejes, a ver qué valor toman los ejes. Yo lo doy nuevamente acá, dar formato al eje. Entonces el eje lo voy a arrancar no desde de 0 a 2, sino que arranque de punto 5 y vaya hasta 1,9. Sí, así está perfecto. Entonces miremos cómo quedan nuestros conjuntos borrosos. Están muy recostados hacia el lado izquierdo. Recuerde que los conjuntos borrosos siempre finalizan con un 1 aquí y finalizan en un 1 acá, que son los valores de pertenencia. Entonces mire qué maravilla con lo que nos encontramos los conjuntos borrosos de la variable edad. Entonces esto lo puedo cambiar aquí. Seleccionar datos. Entonces esta primera sería muy bajo, o sea, la característica de edad muy baja, la característica de edad baja, la característica de edad
media, la característica de edad alta y la característica de edad muy alta. Ya tenemos todo caracterizado. Miren los conjunticos borrosos, ahí están. Entonces, maravillosamente bien. Ahora, ¿qué pasaría con un solicitante de crédito frente a cada uno de esos clústeres? Entonces vamos a ir a la plataforma y nos vamos a traer un solicitante cualquiera y vamos a analizar su valor de pertenencia a cada uno de los clústeres. Estando en este punto, entonces podemos buscar un solicitante de crédito. Vamos a buscar el solicitante de crédito 16. Control Shift Enter, ve ahí nos arrojó nuestras variablecitas, las voy a copiar hasta aquí. Le digo copiar, pongo el solicitante de crédito, yo abro acá dos columnas y lo pego acá. Entonces le doy datos, texto en columnas, están separadas por comas, están delimitados por una coma. Entonces mire que ya tengo mi solicitante de crédito con las mismas variables. Esto sería edad, hijos, monto, plazo, cuota. Le doy control C, control V. Muy bien, entonces lo primero que yo voy a hacer es calcular la distancia que existe entre el individuo 16 y cada uno de los clústeres. Entonces lo vamos a hacer así. Entonces vamos a calcular la distancia de cada uno del individuo a cada uno de los clústeres que tengo disponibles acá. Entonces, lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Entonces la distancia, yo la hago a mano. Lo pudiéramos hacer en computador, pero la voy a hacer a mano. Entonces, le voy a decir, le voy a dar F4 menos este valor de acá al cuadrado más este de acá, le doy F4 menos este de aquí abajo al cuadrado. Todo este proceso lo hago para cada una de las variables del solicitante de crédito frente a cada uno de los clústeres. Le doy Enter. Le voy a dar Enter acá a toda la fórmula. Miren que ahí la tienen disponible. Le doy Enter. Vamos a revisar a ver qué error puede tener este cálculo. El error en la fórmula entonces se debe a este valorcito que me lo trajo con este paréntesis. Le doy Enter, entonces ya tengo la distancia. Entonces, ¿cuál es la distancia de ese solicitante de crédito a cada uno de los clústeres? Si buscamos el mínimo, vamos a buscar aquí el mínimo. La mínima distancia. Le doy acá. Selecciono aquí. Y le vamos a dar coincidir. Le vamos a decir al clúster al que pertenece el solicitante de crédito. Esto es igual a coincidir que este valor con este valor de acá. Tipo de coincidencia exacta. Te cierro acá y le doy Enter. Entonces mire que él pertenece al 5. Esta distancia es una distancia simple. Si nosotros queremos el máximo valor de pertenencia, entonces yo puedo decir, cojo el H sub J, que ya son valores de pertenencia, y simplemente le digo exponencial de menos 0.5 por este valor que hay aquí al lado. Lo encierro y le doy Enter. Entonces voy aquí lo que voy a hacer es que voy a buscar la máxima pertenencia. Entonces busco la máxima pertenencia. Teniendo ya esta máxima pertenencia, entonces le doy coincidir. Simplemente es acercar esto de aquí para acá y mire que pertenece al 5.
o pertenece a la mínima distancia o pertenece con el máximo valor de pertenencia. Aquí lo único que nos faltaría sería el diámetro, que se lo va a colocar aquí al lado para que ya la fórmula nos quede completa. En este punto entonces buscamos los diámetros, le damos inicio, control shift enter. Entonces miremos que aquí están los diámetros de cada uno de los clústeres que nos falta para la fórmula. A ver dónde los coloco aquí, a ver en qué formato me los trae para poderlos corregir. Esto lo trae aquí. Ah, está separado. Entonces datos, texto en columnas, están delimitados por una coma. Y le doy siguiente y le doy finalizar. Entonces miremos que cada dato nos quedó con estos paréntesis. Entonces yo le digo texto en columnas que están delimitados, le voy a colocar un espacio para que me bote entonces los datos. Ahora yo si me los bota, bueno, aquí no me los monta, los voy a quitar manualmente para no tener ningún problema. Esto en software se podía hacer más rápido, pero quería hacer el ejemplo pues manual de qué era el valor de pertenencia y para dónde íbamos con estos valores. Entonces aquí me falta este clúster tiene bastante extensión, o sea que posiblemente se trague a los otros clúster. Tenemos este y tenemos este. Entonces recordemos que según la fórmula de los clústeres me falta es dividir el h sub j por el diámetro. Entonces le voy a decir control C, lo pego aquí como valores traspuestos. Le digo que este es d sub j. Listo, muy bien. Entonces acá ¿qué pasaría? Solamente me faltaría dividirlo por el diámetro al cuadrado. Entonces esta parte de acá sería dividido este valor de acá al cuadrado. Entonces aquí tenemos los valores de pertenencia de ese solicitante de crédito a cada uno de los clústeres. Según esto, miremos que este clúster que tiene el mayor valor de pertenencia se va a tragar a los demás individuos porque está muy extendido. Entonces lo ideal es tratar de balancear esos clústeres, pero dejémoslo por ahora aquí que pertenece al tercero. Con respecto a distancia pertenece al quinto, pero con respecto al exponencial corresponde al tercero. Entonces aquí podemos colocar unas barritas condicionales para darnos cuenta a qué clúster pertenece cada uno de los solicitantes de crédito. Yo puedo utilizar diferentes solicitantes de crédito. Miren acá, le voy a dar la barrita de datos nuevamente a este con verde. Miren que el mayor valor la menor distancia está aquí, el mayor valor de pertenencia está aquí. Esto lo voy a quitar. Ahí yo le quito el formato a esta celda. Yo borro nomás este y miren entonces el valor de pertenencia como aparece ahí. Entonces yo puedo hacer ese valor de pertenencia para cada uno de los solicitantes de crédito. Si nosotros tuviéramos, supongamos que esos 5 clústeres sean 5 entidades financieras, cada una va a tener características diferentes dependiendo de las personas que rodean las sucursales financieras. Entonces yo le puedo, mediante la metodología de clúster, yo le puedo sugerir a un usuario o a un solicitante de mis servicios financieros que vaya a tal entidad financiera que allá le pueden brindar servicios que están más cercanos a él y más cercanos también en distancia, como lo pudimos ver acá. Entonces miremos todo el recorrido que hicimos, la importancia que tienen las redes neuronales de base radial. Muchas gracias por participar de las actividades de mi video y hasta un nuevo video.